Y como siempre comenzamos por los titulares de COVID-19 que nos trae, como siempre, todo el resumen semanal de las principales noticias sobre la pandemia, nuestro colaborador Aitor Galisteo. Aitor, cuéntanos. Buenos días, Julián, buenos días, David, y buenos días, vecinos. Comenzamos otra semana más para analizar la evolución de la situación epidemiológica en España, en Madrid y, como siempre, también aquí en Villarejo de Salvanés. Esta semana también vamos a hablar sobre el proceso de vacunación, sobre las últimas novedades que están aconteciendo en el ámbito sanitario, y también nos vamos a centrar en las posibles medidas de cara a Semana Santa. Comenzando por el ámbito nacional, como todas las semanas, hablamos de una mejora progresiva que ya veníamos avanzando durante las semanas anteriores. Hablamos de una media de incidencia acumulada a 14 días de 153 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Comunidad de Madrid, este riesgo continúa siendo mayor que en la mayoría del resto de provincias. Hablamos de 253 casos por cada 100.000 habitantes. Un dato que solo se encuentran en peor situación las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Villarejo de Salvanés hablamos de que la situación, pues prácticamente podríamos decir que está en estos momentos controlada. Tan solo hemos registrado 5 positivos en los últimos 14 días, lo que se traduce en una tasa de 68 casos por cada 100.000 habitantes. Hablamos de un dato muy positivo, de una mejora que ya prácticamente va a ser imposible de cara a las próximas semanas, porque estamos cerca de alcanzar el objetivo 0. Y bueno, hablamos de que en el resto de municipios de nuestra región la situación es muy similar. Municipios como Carabaña tan solo registran 5 casos, 6 en el caso de Perales de Tajuña o de Chinchón, y el único caso reseñable sería el de Morata de Tajuña, que con 36 positivos se sitúa en una tasa de 469 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que está muy por encima de la media nacional y de la media de la Comunidad de Madrid. En esta situación comienza en breve la Semana Santa, que este año, recordemos que Jueves y Viernes Santo caen justamente los días 1 y 2 de abril. Desde el Ministerio de Sanidad están intentando acordar una serie de medidas que sirvan como guía para las comunidades autónomas, y estas medidas, si bien ya han sido presentadas a las comunidades autónomas, tendrán que ser votadas el próximo miércoles en un Consejo Interterritorial. ¿En qué consisten estas medidas de cara a Semana Santa? Pues básicamente consisten en el cierre perimetral de todas las provincias, en el toque de queda establecerlo de 10 de la noche a 6 de la mañana, y también en que los universitarios no regresen a sus casas en caso de que se encuentren en otra provincia. Por supuesto, también consiste en la prohibición de reuniones masivas y de concentraciones de gente que se pueden dar, o que se darían, mejor dicho, en circunstancias normales en estas fechas. La Comunidad de Madrid es la única provincia que se ha mostrado en contra a estas medidas, si bien la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que seguiría las recomendaciones que le dictasen las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias precisamente dicen que este es el camino a seguir, y de momento la Comunidad de Madrid sigue en el rechazo a estas medidas. Veremos a ver de cara al próximo miércoles cómo se soluciona esta situación a la que se han mostrado favorables el resto de comunidades autónomas. La Semana Santa será así por perdida en toda España, y el objetivo ahora sería evitar una cuarta ola. Recordemos que esta tercera ola ha sido incluso peor que la segunda. El objetivo que pretende el Ministerio de Sanidad, y en el que están de acuerdo la mayoría de provincias, sería el de dar por perdida la Semana Santa para evitar una cuarta ola, acelerar el proceso de vacunación y poder tener un verano en condiciones más o menos medianamente, por decirlo así, normales. En cuanto al proceso de vacunación, la vacunación continúa en la Comunidad de Madrid de cara a esta semana que viene. Continúa la vacunación a esas personas mayores de 80 años que se les seguirá citando por llamada telefónica para que acudan a su centro de salud más cercano.
En el caso también de profesores, de policías, bomberos y otro tipo de personal que también está al frente. Esta vacunación también va a continuar. Recordemos que se está haciendo en grandes centros deportivos, como puede ser el Wanda Metropolitano o el Within Center, centros deportivos y grandes salas de eventos en general. Y bueno, hemos visto que esta semana muchos medios de comunicación han abierto con esa noticia de centenares de bajas de profesores en Madrid debido a los efectos adversos de esa vacuna. Motivo por el cual el Ministerio de Sanidad ha recomendado, que no obligado, a que esas personas, esos grupos menores de 55 años en los que se está aplicando la vacuna de Oxford AstraZeneca, se tomen un paracetamol antes de recibir la primera dosis para así poder evitar esos efectos adversos. En Madrid el proceso de vacunación continúa siendo especialmente polémico. Hemos visto también aglomeraciones de personas que acudían al Hospital Enfermera Isabel Zendal a vacunarse. Hemos visto también falta de planificación, carencia de jeringuillas especializadas para poder aprovechar el máximo total de la dosis y no desaprovechar ninguna vacuna. Y también hemos visto cómo esos profesores faltaban a los colegios por esos efectos adversos. De nuevo, los médicos de atención primaria siguen reclamando el cumplimiento de las medidas que se acordaron en septiembre, con la Comunidad de Madrid. Hablamos de que estas medidas, que suponían una equiparación salarial con el resto de especialidades médicas y la contratación de mucho más personal, no se está produciendo, motivo por el cual han llamado a una huelga indefinida a partir del próximo 10 de marzo. Veremos a ver en qué queda esta huelga. Recordemos que en septiembre también había esa intención de huelga indefinida, pero que finalmente acabó desconvocándose por esa reunión que se produjo en el último momento con la Comunidad de Madrid. Precisamente esta nueva convocatoria de huelga viene a raíz de que esos acuerdos a los que se llegó en septiembre no se están cumpliendo, en palabras de los médicos, que siguen necesitando personal de atención primaria para poder reforzar así el sistema sanitario y evitar precisamente un colapso posterior en los hospitales y que no se puedan atender ciertas patologías. Los médicos de atención primaria, eso sí, han decidido aplazar esta huelga a este 10 de marzo, ahora que la situación sanitaria continúa mejorando. Nos encontramos en una buena situación, aunque bueno, no sabemos todavía a día de hoy si en el último momento lograrán llegar a algún acuerdo con la Comunidad de Madrid y acabarán desconvocándose. Ellos, en cualquier caso, han prometido que el proceso de vacunación va a continuar siguiendo adelante y que atenderán, como siempre, en la medida de lo posible. Así que bueno, hasta aquí el repaso de la actualidad informativa, de la actualidad del coronavirus en nuestro municipio, en Madrid, y a rasgos generales a nivel nacional. Y nada, vamos por muy buen camino, tenemos que evitar esa cuarta ola, está en nuestras manos evitarlo y parece que esta vez existe un consenso generalizado en dar por perdida la Semana Santa para poder salvar precisamente lo que nos queda de año. Un saludo, vecinos, nos vemos la semana que viene, hasta luego. Bien, pues como siempre, Aitor, combativo, crítico, como tiene que ser, criticando aquellas cosas que se hacen mal, alabando lo que se hace bien y dando opinión, mojándose como nos gusta a nosotros en la encomienda. Pues sí, David, hablando de todo un poco y echando un capote a nuestra presidenta, yo que soy un apasionado de los datos, tengo mis dudas de que en otras comunidades haya tal cantidad de indicadores, sistemas, mapas, webs. Además, todo en abierto, todo en público. Sobre todo datos. Acceder a ello. Sobre todo datos y análisis, que es lo que hace falta. Si se haga mejor o se haga peor, lo que hace falta es información de lo que está pasando. Y como ejemplo, me gustaría destacar el sistema de control de las aguas residuales por municipio. Sinceramente, me parece algo de ciencia ficción. A lo mejor estoy equivocado y lo tienen en todos lados, pero la verdad es que lo dudo bastante. Es decir, ese detalle que tenemos por municipio. De todos he sabido que las guerras pues producen grandes cambios, ¿no? Y grandes avances en la ciencia. Y de hecho el primer ordenador como tal surgió durante la segunda Guerra Mundial. Y me gustaría, porque ya te digo que para mí el tema de las aguas residuales me parece un avance increíble. ¿Puedes poner el mapa? Y pasa desapercibido, sí, vamos a verlos, porque además es que aquí lo tenemos, en el fondo estamos en una guerra contra un virus y no queda más remedio que utilizar el ingenio y utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para luchar contra ello.
Pues sí, centrándonos en este tema de las aguas residuales, David, lo estamos viendo en pantalla ahora mismo, tenemos que decir que se aprecia un empeoramiento. Esto es un indicador, el de las aguas residuales, que nos puede anticipar lo que está por venir. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Esas zonas más oscuras, pues con bastante probabilidad que los datos de infección van a empeorar en pocas semanas. Ojalá, como siempre, nos equivoquemos. Lo que toca a Villarejo, parece que la situación está más controlada, como se puede ver en el mapa. Pero bueno, al final, como vivimos en una sociedad, si medio Madrid se contagia y si medio Madrid se empieza a infectar, desde luego a nosotros nos libra ni Perry. Nos toca, efectivamente, así es. Bueno, siguiendo con datos y con gráficos, me habías comentado fuera de micrófono que íbamos a contar con documentos sobre la velocidad de vacunación que hay en la Comunidad de Madrid. Pues sí, David, quería destacar de nuevo el excepcional trabajo de nuestro colaborador Moisés González con sus gráficos y tablas, y una especial sobre la velocidad de vacunación, que la verdad no quiero que pase desapercibida, pero creo que quien mejor nos lo puede explicar es él mismo. Moisés, por favor, cuéntanos. Mis saludos cordiales a todos los que estéis viendo este vídeo de Encomienda Mayor de Castilla. Me ha pedido Julián que os explique en un audio esta tabla y he preferido hacerlo en formato vídeo porque creo que va a ser más comprensible. Esta tabla analiza la velocidad de vacunación que se está teniendo en la última semana en España. Los datos los saco de aquí, del Ministerio de Sanidad, de la web, donde nos informan en una tabla de los datos acumulados. Como yo prefiero sacar los datos semanales, tengo que hacer la resta, por eso hago el último informe basándome en la información del Ministerio de Sanidad, y de ahí, en ese último informe, podéis ver la media que se lleva de vacunación diaria. Esa media va cambiando, lógicamente. Todo lo que sea positivo lo veis ahí en esto reflejado, y además podéis ver el número de personas que, por relación a cada comunidad, el porcentaje de población que se ha ido vacunando por comunidad. Volviendo al informe de la comparativa semanal y centrándonos en Madrid, pues aquí podéis ver en esta tabla que 121.320 dosis se han entregado la última semana, de las cuales se han administrado 93.760, representa un 0,2% negativo en relación a la velocidad que se llevaba la semana pasada. Y aquí todo lo que veáis en positivo, no en negativo como era al principio, os muestro por ejemplo el día 21 de enero como estaba, pues todo lo que veáis en positivo quiere decir que estamos aumentando la velocidad de vacunación. ¿Es suficiente ese aumento de velocidad de vacunación? Pues no, porque aquí lo veis en estos otros datos que publico, que si continuamos con esa media no terminaríamos de vacunar al 70% de los españoles a día de hoy, a fecha 1 de marzo, no terminaríamos hasta el día 11 de enero del año 2024. O sea, la velocidad de vacunación es muy lenta. Pero voy a acabar con una buena noticia. El consejero de Sanidad, el viceconsejero de Sanidad, el último viernes, nos dio un dato en la rueda de prensa de que Madrid estaba preparado para administrar 360.000 vacunas por semana. Quiere decirse que los recursos los tenemos, los emplazamientos para hacerlo lo tenemos, lo único que falta son las vacunas. Si nos administraran a partir de mañana 360.000 vacunas todas las semanas, se acabaría de vacunar al 70% de la población el 25 de agosto. Estos son buenas noticias. Necesitamos esas vacunas para poder llegar a esa inmunidad de rebaño. Un saludo. Bien, pues no va a ser por datos. Podrán estar contentos nuestros seguidores con la cantidad de profusión de datos, qué paliza, qué esfuerzo se pega a nuestro amigo Moisés semana tras semana para hacernos llegar esta información con esta minuciosidad en el análisis. Yo, David, solo puedo decir que, como sabes, me dedico profesionalmente a la calidad y al análisis de los datos. Y esto que hace Moisés, os puedo asegurar que no es cosa de una hora ni de dos. Esto tiene muchísimo mérito, pero es que es la única forma de saber dónde estamos. Si no vemos los datos en forma gráfica, David, el ser humano no puede ni procesarlos, ni entenderlos, ni mucho menos tomar decisiones o cosas más complejas. Sobre todo traducirlos y que nos informen sin alarmas y sin rasgarse las vestiduras, las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino, que decimos los españoles. Si a este ritmo vamos a estar años vacunándonos, pues es la verdad y no hay por qué disfrazarlo de otra cosa diferente.
Exacto, pues nada, solo puedo dar las gracias de nuevo de parte de Encomienda a Moisés. Muchísimas gracias, Moisés González.